Buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado. El primer gabinete que se reúne en vivo en la televisión argentina, tal vez en la televisión mundial, para hablar de lo que pasa. La realidad es que nos ocurre que las mesas son cada vez más interesantes, nos permite la producción y también algún llamado de mis compañeros, de mis colegas, del amigo Eduardo Feynman, del Turco, de Sergio Berenstein, poder ayudar y que podamos armar mesas competitivas cada noche. Hoy es un día para mí muy, pero muy importante. La actualidad rinde, vamos a hablarlo en términos de rating. Explotan los números de rating con los programas de actualidad. Ustedes que están del otro lado tienen ganas de saber. Este es un horario muy interesante para aquellos que laburaron, trabajaron todo el día, llegan a la casa, terminaron de comer y antes de dormir quieren saber qué pasó. Bueno, pasó de todo, pero de todo, de todo. Entre otras cosas, Bebe Bonafini le dijo a Martínez Giorgi, metete en el orto la citación, tal cual, Dixit, tal cual. No voy a ir, le dijo hijo de Remil P. a Mauricio Macri. Entre otras de las cosas que pasaron, Cristina Kirchner escribió una carta y la publicó en Facebook. Entre otras de las cosas que pasaron, Devido metió 4 tweets. 4 tweets, metió Julio Devido 4 tweets y no nombró a López. Bueno, pasó de todo hoy y la mesa es interesantísima para hablar. Omar Lavieri es colega, camina los pasillos de Comodoro Pi, pero además es un extraordinario periodista. La diputada Mariana Zubik, que nos acompaña. Mariana es una amiga de la casa, gracias por venir, Mariana. Está el doctor Adolfo Vázquez, fue ministro de Corte Suprema. Adolfo, muchas gracias por venir, doctor, también. Y mis colegas y mis compañeros. La realidad es que yo abro, pero ahora la pelota es de ustedes. Primer ministro, voy a comenzar con usted, sigo por Eduardo, con Mariana, con el resto. ¿Alcanzan las cartas, Turco? La carta de Cristina, ¿alcanza o tiene sabor a poco? Para salvar a la reina hay que entregar siempre un alfil. Para salvar a la reina hay que entregar un alfil. Sí, digamos, es lógico, es obvio. Por más que este es el golpe más fuerte que padece la doctora, más que el de Lázaro, más que el de Jaime ni hablar, más que los ataques a Cristóbal López, este sí, porque este hasta fue diputado por el Parlasur por pedido de ella. ¿Fue diputado por y era pedido de ella? Y era este muchacho el que los últimos 2 años iba a Olivos. Vos sabés que estaba puesto prácticamente para contener, controlar a Devido, ya lo hablamos la vez anterior. Y hay, bueno, todas las consecuencias lógicas. O sea, este golpe entró. Como ella dijo, fue una trompada al estómago de los militantes. Este golpe es letal para el kirchnerismo. Es un golpe también para los distraídos del peronismo que miran, viste, como si esto no tuviera nada que ver con ellos. Hay una inquietud atroz, próximo al verdadero temor en muchos empresarios, gobernadores, exgobernadores, porque en esos celulares, en esas documentaciones, está la real política, es decir, la política real. ¿En los teléfonos que se olvidó López adentro del auto? En teléfonos y en todo lo que tiene que ver con estos 12 años, que en realidad, si se cuenta desde el IDUB para acá, más de 2 décadas de un predominio y de un ejercicio absoluto con los números. O sea que hay muchos temblando en este momento. Muchos. Yo hoy publiqué una nota que se llama Delincuencia y Teología, donde digo que verdaderamente López, mientras tiraba los bolsos, enlazaba la delincuencia con la teología. Acá también es la iglesia la que tiene que explicar ahora, ¿no es cierto? Y bueno, y este muchacho, como síntesis con los invitados tan importantes que tenemos para conversar, vos sabés que yo definí a Kirchner como un líder de culto y como un fenómeno delictivo. Y que no se lo puede estudiar separadamente al líder de culto del fenómeno delictivo. El gran problema es que triunfa ahora la concepción del fenómeno delictivo. Y es lo que deja en Orsay
a todos los muchachos que no se llevaron una moneda y están detrás del líder de culto. Y a los que no tenemos ningún derecho de tomar ni de burlarnos, porque son tipos que verdaderamente se entregaron por una causa. Rocamora pone ahí que es como que un espejo les devuelve la peor imagen, ¿no? Eduardo, antes de saludar uno por uno, a mí me gusta abrir así ordenadamente la mesa, así tenemos tiempo de hablar todos. Te quiero escuchar, hoy es una noche donde mucha gente te espera, hermano. ¿A mí? Mucha gente, sí, la verdad que sí. No, sí, en serio, sí. Ya sea Mariana ni hablar, por eso ahora voy a hablar con Mariana. Ella los investigó, pero no ¿qué yo, te pasó hoy? A ver, cuando la escuchaste de Bonafini, cuando leíste la carta de Cristina, los tweets de Debido. Vamos por partes, a ver. Vamos por la carta, que creo que es lo más importante, lo de Cristina. Sí. No sé si podemos mostrarla. Ahora, yo quiero arrancar con la frase del Turco. Para salvar a la reina hay que entregar al alfil. Yo voy a cambiar esa frase y voy a decir, no me importa el alfil, busquen a la reina. La quiero presa. Quiero presa a la reina. Como creo que... la fusilen por la espalda. Quiero presa a la reina. A mí me da la sensación que con la carta la reina se victimiza, le habla a su tropa, en definitiva. En la carta la señora es cínica, tiene un cinismo realmente increíble. Cuando ella dice, yo no le di la plata a López, ya sabemos, señora, no somos estúpidos. La guita la pedían, no es que ella le entregaba la plata a López, sino que López pedía guita, pedía retornos, pedía coimas. Todos tenían que pasar por la ventanilla de López y ponerla. La ventanilla era un peaje y había que ponerla. Cristina no le daba la plata a López, en eso no miente. Claro, era López el que le llevaba la plata a Cristina y a Néstor. Toda la que recaudaba se la llevaba en bolsones, él, Jaime y compañía, se la llevaban directamente a Cristina. Así que es cierto, cuando ella dice que no le daba la plata a López, le creemos, señora, ahí sí. A López le decían celular, lo mismo que a Debido. El 15 adelante. El 15 adelante. Había que entregar el 15. Apretaban a empresarios para pedir dinero. Sí, es cierto, los empresarios también son la pata de la corrupción. Obvio que sí. Los Lázaro Báez, los Cristóbal López, los Osvaldo de Sousa, los Fabián de Sousa, los Eskenazi, los Ferrari, todos esos. Y los Roca, y los Calcaterra, y todos. Pero, señora, no nos tome más el pelo, por favor. La reina, le pedimos a la reina que no nos tome más por estúpidos. Ella tiene una responsabilidad funcional. Ella no se puede hacer la idiota. Era cómplice. Si ella cree que la pasaron por encima y por idiota, entonces creo que ella es cómplice por descuidada. Era la presidenta de la República. Quedó corta en la carta para vos. Para mí sí. Y una pequeña referencia antes de saludar a Mariana, de Eve de Bonafini. Yo tengo una teoría con respecto a lo que va a pasar si es que Eve de Bonafini no se presentan como Comodoro Pi. Bueno, tengo una teoría que es absolutamente mía y ojalá me equivoque, pero es catastrófica. Sí, a ver, yo hablé con una alta fuente de tribunales hoy, de los juzgados federales, y me dicen que si es cierto que la señora cumple con esa promesa de señor, yo no voy a ir, de George, yo no voy a su juzgado, métase la citación en el orto. Si ella no va, la van a volver a citar y la van a ir a buscar por la fuerza pública y la van a meter presa. Cuando la metan presa a Eve de Bonafini, esta es mi teoría, tal vez lo que buscan algunos, va a haber una reacción popular de mucha gente que bancaba el proyecto anterior y que está cerca de Eve Bonafini. Bueno, cuando esa reacción popular pase y ocurra, Eduardo, y haya después que lamentar, Dios no lo permita, algún hecho de inseguridad o algún choque de las fuerzas públicas, el protocolo de Bullrich o lo que sea, ahí van a tener justificativos los que se fueron de decir este es un gobierno y se arma un quilombo grande y no lo paramos más. No, ¿sabés lo que va a pasar? Ojo con eso. Para mí es el primer eslabón de la cadena. Que ni arranque esa cadena. ¿Sabés lo que va a pasar? Eve se va a hacer la víctima, lo mismo que Cristina,
se va a hacer la víctima y va a decir, Macri me metió presa. Eso va a ser. Mariana, perdona, Mariana, te queremos escuchar. ¿Qué te pasó con todo esto? Ahora, un pequeño repaso y empezamos a charlar entre todos en la mesa. ¿Qué sabés? ¿Qué te produjo? ¿Te alcanzó la carta de Cristina? ¿Te alcanzó a vos como diputada? A ver, vos sos diputada. Yo como periodista creo, no sé, no me da el piné ni el cuero, pero me parece que amerita una conferencia de prensa de Julio De Vido como diputado y dar explicaciones a la gente, ante el periodismo, contar, explicar. Contame qué te pasó a vos con todo esto. Los hechos hablan por sí solos. Yo no necesito a alguien que me traduzca los hechos, menos aún Cristina Kirchner, ¿no? Yo realmente no puedo tomar en serio esa carta, bajo ningún concepto, ¿no? Creo que es la expresión de la enajenación, de esta realidad paralela que ella se ha construido durante mucho tiempo. Te diría que es hasta absurda, y hace un ratito les comentaba y recién lo dije, recordé la peluquería de Don Mateo, el sketch de Luis Albinoni, ¿no? Que decía, uy, no sabés dónde me encontré $1 millón atrás de un árbol, ¿no? Mira, la verdad, yo creo que no hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Más que algún análisis respecto a perfiles psicológicos. Es el cinismo en sí mismo, la negación de la realidad, intentar embarrar, como lo han hecho durante mucho tiempo, y si tienen que dar explicaciones, las explicaciones las tienen que dar en la justicia. Cristina, cuando fue a tribunales, hizo más un show para el Maipo que un escrito para la justicia. ¿Vos crees que en algún momento, viendo este programa en Calafate, Cristina, se le pasa por la cabeza que puede ir presa, Mariana? Muy difícilmente yo pueda interpretar lo que le pase por la cabeza a Cristina Kirchner. No sé si algún profesional lo puede hacer. Y no creo que hoy sea un tema interesante. La verdad es que lo que necesitamos los argentinos es realmente justicia. Y creo que acá donde hay que remarcar, y mucho, es en la justicia, en la República Argentina. ¿Sabes qué está pasando, Ale? Vimos en La Rosadita contar ese dinero. ¿Qué hizo Casanelo? Fue atrás de eso. Es un reality show. A José López se le ocurre revolear 9 millones, casi 9 millones en un monasterio. Atrás va la justicia. La realidad es que esto está en la justicia hace muchísimos años. Y lo que nosotros necesitamos no son medidas mediáticas de la justicia. Necesitamos medidas de prueba de la justicia, que tiene innumerable cantidad de pruebas y que, te digo, yo he estado en Comodoro Pi y me sorprendió, producto de los allanamientos, la cantidad innumerable de cajas que creo que todavía no han podido procesar esa cantidad de información, con pruebas que son absolutamente irrefutables. Ahora, vos creés, y abro la mesa, y también al doctor Vázquez y a Omar, a Sergio, acá tenemos una teoría, la hablamos con el Turco, dijimos que esta era la de él, ¿no? Que la que traía López era la de él. Imagínate la que han robado más arriba y otros. No, si López tenía 9, de estos 9, Cristina tenía 90. López por lo menos se quedó con el 10%. No, a ver... Porque López afanaba para la corona. Ahora, yo digo, ¿cuánta prueba más espera la justicia para meter presa a Cristina? ¿Qué quieren? ¿Verla a Cristina con una valija con dinero? Edu, si vos tenés razón, y era el 15, López manejó, escuchá esto, $100.000 millones durante 12 años. ¿100.000? 100.000. El 15% de eso son $15.000 millones, lo que le pagamos a los holdouts. Así que claro. 9 millones es nada, es completamente irrelevante. Caja de empleados. Pero por supuesto. Es la caja chica, exactamente. Irrelevante. Era el vuelto, lo que tenían a mano y lo que les quedó. Nosotros esto lo hemos dicho y lo dijimos en la justicia también, hubo ciertos movimientos del dinero en el 10 de diciembre, antes del 10 de diciembre, en Santa Cruz, en Buenos Aires, en domicilios particulares de muchos funcionarios. ¿Hubo movimientos de dinero? Sí, claro. Y luego cuando estuvo la amenaza inminente del allanamiento a debido, hubieron movimientos y esto quedó en el camino de alguien. Y bueno, y le dijeron, acordate que quedó esto ahí. Discúlpame, pero como movimiento, porque eso no puede estar en un canal legal el movimiento. No lo mandás por este Banco Santander Río. No, claro. O sea, lo tenés que pasar Movimiento acá. Físico sale. ¿Movimiento el dinero físico? físico, el movimiento es atracción de hombre. Esto Mauri. que vos veías, esta gente arrastrando los bolsos en La Rosadita, el dinero es físico y es mucha cantidad de dinero Hay físico. una cosa, y la pregunto, es que estos tipos son muy pillos con poder,
pero muy boludos cuando pierden el poder. Mirá, Ale, es lo último siempre. El tema es que ahora quedan al desnudo al no tener el poder. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Se tejen elucubraciones. No, pero le tendieron una cama. O, ¿sabes qué pasa? Que también nos deja al desnudo a todos. Esa gente nos gobernó 12 años. Omar, y quiero saludar a Adolfo Vázquez, al juez Vázquez, al ex ministro Vázquez. ¿Qué se dice en Comodoro Pi al respecto? ¿Aceleran cuando pasa esto? ¿Vos vivís en los pasillos de Comodoro Pi? Aceleran cuando hay situaciones que son inevitables. Que aparezcan 9 millones de dólares en bolsos de un funcionario que está imputado en una causa por enriquecimiento ilícito, empuja hacia adelante, en bajada, a la causa. A López lo denunciaron en el año 2008 por lo que tenía blanco. Desde el año 2000, o sea, la declaración jurada. Los funcionarios en la declaración jurada ponen lo que pueden poner, no van a poner la que tienen negra. Entonces la investigación se estuvo haciendo sobre lo blanco y no arrojaba resultados. Hubo intentos de López de cerrarla en un par de ocasiones y tanto el juez como el fiscal y la Cámara evitaron que se cerrara, porque si no López hubiese estado sobreseído hace algunos años. Decime una cosa, ¿cuál es tu teoría de por qué llegó ahí a tirar la guita del otro lado del monasterio, a conectar, a unir la teología, como dijo el turco, con la delincuencia? No tengo teoría, no lo conozco a López, pero me hablan de algún grave problema personal. Gravísimo problema dentro de la casa. Alguien de su familia amenazó con contar en esa misma noche que salió corriendo y él escapó. Grave problema, como no lo tengo chequeado, no lo puedo escribir y no lo puedo decir. Hoy López quiso comunicarse con su mujer y la mujer no le atendió el teléfono. Esa es la, en ningún momento. No tengo una teoría porque no lo conozco, pero y habla muy bien de vos información. por lo que sos un extraordinario periodista. Tenemos al doctor Adolfo Vázquez, me gustaría que también me ayuden a charlar con él. Y a usted, doctor, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo vio? Usted fue ministro de Corte, ¿se sorprendió cuando lo vio a este muchacho López a la mañana, cuando vio la valija, cuando vio las fotos? ¿Qué le pasó a usted, doctor? Mire, hay varios aspectos en su pregunta. El primer aspecto es el día a día, circunstancial, de ver esto. Esto parece una película, qué sé yo, italiana. Si esto uno lo parece, qué sé yo, kafkiano, no sé cómo... Los desconocidos de siempre. ¿Cómo definirlo? Esto no es una cosa normal. Ver a un tipo a las 3, 4 de la mañana tirando valija, revoleando valija, que aparezca un señor Omar Jesús Ojeda, que llama al 911 y le dice, tengo un tipo que me resulta sospechoso su actitud. Esto es una cosa que parece sacada de una película de la irrealidad. Pero esto es la realidad. Primera pregunta, ¿es tan irreal que hasta usted duda de todo esto? No, yo no dudo que es así. No. ¿Sabe lo que le pregunto, doctor? Porque usted, como en la justicia, de haber vivido un montón de estas cosas, hoy lo que quieren instalar del lado que está perjudicado es que es una operación. No. Dicen que es o una operación nuestra de la prensa o que es una operación de los servicios secretos de Argentina que armaron todo esto no son tan inteligentes los servicios de inteligencia para hacer esto. No es operación. O sea, se lo decimos. Yo realmente creo que algo de razón Fue tiene. Ministro de la Corte muchos años. Algo de razón tiene la abogada Herrera, la doctora Herrera. La doctora Hot. Bueno, cuando dice de que es un hombre que está en un estado de paranoia, porque obviamente esto le agarró, se despertó en el medio de una pesadilla pensando que lo iban a allanar y salió corriendo, dijo esto es una premonición y salió a tirarlo, o cosas así, porque esto no es normal, obviamente que no es un proceso normal. Si un tipo normal, si no se hubiera asustado tanto con ponerlo en el baúl del auto y llevar el auto a un estacionamiento, y dejaba el auto durmiendo ahí 2 meses y ya estaba de quién iba a buscarlo ahí, por ejemplo.
O sea, que Claro, esto... pero es que lo que nos dice que son un montón de preguntas que uno se termina haciendo. ¿Por qué el tipo fue a revolear guita Porque en la pared de un- estaba obviamente en un estado de persecución. o asustado. O asustado, sí, obviamente. O porque que estaba ahí adentro asustado. se la cuidaban. Pero no. Hoy, Esa es otra más, ¿no? hoy estuve escuchando a la monjita que tiene 94 años, Ana, no sé cuánto, Alba. que habló por una radio La Salada o una cosa por el Una estilo. radio, Alguien, sí. si no sé si algún otro lo escuchó, y dio una explicación que él le dijo. Ella él dice que lo llamó diciéndole que le traía un dinero para terminar una obra que estaban haciendo ahí, que sabía que necesitaban plata. Y después agarró y le dijo, ¿y por qué me trae esto? Dice, no, porque cuando salga de acá me van a llevar preso. Yo digo lo que escuché por la radio que dijo esta monja. Sí, son explicaciones de una monja, de una monja del medioevo, esa, ¿no? Son a explicaciones veces de una... sí, pensemos que estamos sí. hablando de una mujer casi centenaria. Sí. ¿No? De una mujer casi centenaria. Pero bueno, esto es otro tema. Yo lo que me quería referir es a otro. Yo creo que estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre la coyuntura constantemente. Y esto es un problema estructural que venimos sufriendo en la Argentina. Esto es un problema que se empieza a agravar con la llegada de un gobierno que termina con una corte constitucional que yo integraba, por eso le traje este libro y es el motivo fundamental que le agradezco mucho de esta entrevista, y que es una cosa también media descolgada, pero en aquel entonces tenía por lo menos una explicación. La explicación era que ahí yo demuestro en el libro, cuando en la casa de Jorge Antonio me reúno con Jorge Antonio y Kirchner, cuáles eran los dos motivos por los cuales a nosotros querían cambiar la Corte, porque a mí me piden, y la garantía era Jorge Antonio, de que si nosotros cambiábamos el tema de la jurisprudencia que ordenaba mantener la intangibilidad de los depósitos en moneda extranjera, porque ellos necesitaban tirar abajo esa jurisprudencia que había plasmado. Ahora, permítame preguntárselo, doctor, porque vamos a ser realistas, hay mucha gente que estará viendo el programa del otro lado hablamos el otro día, yo voy a leer su libro, es que ustedes pertenecieron a una corte, la famosa corte de la mayoría automática. Sí, señor. Entonces, Dijeron está bueno eso, que usted, acá, al aire, ante muchísima gente en toda Argentina, tiene la posibilidad de explicarle a la audiencia por qué a ustedes los sacaron de esa corte. ¿Sabe lo que nos quedó a nosotros? Yo tengo 44 años, en que los sacaron a ustedes, los kirchneristas, porque ustedes le levantaban la mano a todo lo que le pedía Menem. Entonces, explíqueme la a mí... corte adicta. Exactamente, explíqueme a mí y a la gente... Muy fácil. Explíqueselo fácil, doctor. Sí, se lo voy a explicar sin fácil. ningún En tipo dos de... palabras. A ver, Primero por que favor, nada, ¿por qué lo sacaron? Primero que nada nos sacaron por dos razones que le voy a explicar a continuación, que no fue Y voy a leer el libro, ni el Sí. caso Mayer, que fue por el cual lo depusieron a Moline, ni el caso Macri, que era el contrabando, no de Mauricio, sino Del padre, sí. Contrabando No, agravado. que eran dos contrabandos, uno que había sido, que tramitó en el Fuero Penal Económico acá de la Ciudad de Buenos Aires y uno que venía de la justicia de En Entre muchos Ríos. discursos de Néstor Kirchner se golpeaba el pecho diciendo yo terminé con la corte adicta al menemismo, yo terminé, le corté la cabeza a la Sí. corte de la mayoría automática para Menem. Yo le voy a pedir a usted que cuando tenga un momento de tiempo, Sí, lean la fin de página semana, sí. 25, no, una nota nada más, donde unos años después, en el año 2007, en la única entrevista que da Kirchner, confiesa la verdad. ¿Y por que qué es lo esto sacaron, lo que digo doctor? yo. ¿Por qué? Cuéntemelo. Y bueno, una fue porque necesitaban que nosotros cambiáramos la jurisprudencia del caso Smith y San Luis, que era la que decíamos, que los dólares había que devolverlo en dólares, los euros en euros, ¿Pero los eso se bonos lo había que pidió Kirchner, mantenerlos. doctor? ¿Cómo? ¿Se lo pidió Néstor Kirchner directamente? ¿Cómo lo va- que cambiáramos Sí. eso, sí, en presencia de Jorge Antonio. ¿Qué les dijo? ¿Cambien la jurisprudencia? Que si cambiábamos eso no había problema con nosotros. Si lo cambiaron, ¿eso no los echaban? Pero así. Néstor Kirchner era Y después lo recién electo, confiesa ¿no? en la entrevista que tiene con Bairilli, que yo la cito ahí en la nota en la página 25, unos años después, pero él lo confiesa en forma tergiversada. Él dice de que nosotros le habíamos ofrecido declarar la constitucionalidad
para que él no tuviera problemas. Pero ahí- Cuando él lo que pero quería ahí que me- declaráramos la ahí me la deja inconstitucionalidad. ahí me la deja picando, doctor, porque eso es lo que no queremos más en Argentina, que haya un presidente, porque si ustedes le Pero decían, sí, lo confiesa pero si, él. si ustedes le decían que sí, usted se quedaba en la corte. Sí, señor. Y si se quedaba en la Sí, corte, señor. le daba la razón a lo que le pedía, Sí, señor. al presidente. Sí, Entonces, señor. ¿en qué Eran quedamos? las dos Volvía- cosas que nos pedía. Usted Perdón, me permite, doctor. yo le termino cuál era la segunda razón. doctor. ¿Cuál es la segunda razón? Yo cubría la corte. Usted ¿no? cubría la corte Yo cubría y la usted- corte en aquella y época. nos ustedes conocíamos bastante. Nos conocíamos bastante, hemos hablado infinidad de veces y ustedes eran la mayoría de Menem. No es así, señor. Porque si usted- han apoyado desde la corte, disculpe, con todo respeto, No, han no. apoyado la política decidida por Carlos Menem con, ahora tendría que revisar qué cantidad de fallos, pero ha sucedido eso. Pero Negarlo. está usted equivocado, Lavieri. Y Yo le voy a lo contestar, respeto, y le voy a lo contestar con respeto, una sola creo cosa. no estar equivocado, Pero quiero decir- me permite una Pero sola perdón, interrupción. nomás, pero Una interrupción, nada más. la idea, ¿sabes cuál es también? Es que le cuente el doctor a la gente. ¿Por qué? Porque si él está diciendo algo que para mí es trascendente en esta noche, muchachos, porque si el doctor Vázquez y el resto que estaba en esa corte le daban a Kirchner lo que Kirchner le pedía, él seguía en la corte y él seguía ministro de corte. Entonces, muchachos, vamos a sincerarnos hubiese todos. sido también. la mayoría automática del Suponiendo gobierno. que Del gobierno suponiendo que kirchnerista. Kirchner Del gobierno ¿Y cuál es siguiera el- con y su qué es lo- palabra. y qué es lo segundo que le Mire, piden, Omar Lavieri, doctor? usted cubría parte de la corte, Ajá. pero cubrió lo suficiente como para saber esto que le voy a decir. Primero, nosotros ya habíamos pasado, primero que nada, si no existió nunca mayoría automática, y eso está demostrado por estudios incluso de autores extranjeros que usted ha tenido los libros. Segundo, si hubiera existido una mayoría automática en la época de Menem, eso se había cortado cuando fue la reforma del 94 con el Pacto de Olivos, porque el Pacto de Olivos, la justificación que dice Alfonsín para firmar el Pacto de Olivos con Menem era que había que terminar con Pero esa cuénteme corte. el segundo hecho, Ya- doctor, ya- porque me ya se interesa, lo cuento, porque no, vengan, ya pero se lo vengamos, cuento, pero eso- tráigame a lo hoy, porque a mí me interesa, ya sé que me interesa el pasado, Disculpa, pero que me te lleve un interesa poco el tema. el segundo punto, me Te interesa lleve lo para de acá, sí, Sintetizarlo sí. como para entender No, un no, poco No, lo que no, está yo, pasando. perdón, yo le quiero preguntar, sí, por Yo favor. quiero decirle una sola cosa. ¿Quién encabezaba el juicio político? Doctor, dígame a mí, Sí. yo quiero saber, contéstemelo por favor. ¿Cómo no? ¿Cuál fue el segundo punto que ustedes le dijeron que no a Néstor Kirchner y por el cual termina diciéndole se van? Que íbamos a convalidar la ley que ellos sacaron de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida para poder hacer negocios. Y a esto iba a terminar que esto era lo episódico, lo que estábamos viviendo de López y todo esto que estamos viviendo ahora. Porque ellos querían terminar con la política de pacificación que se había iniciado con Alfonsín, con la ley de obediencia debida y punto final, y que se había concluido con los indultos de Menem, que fueron más indultados los guerrilleros que los militares, para empezar a hacer negocios a través de los derechos humanos. Llámese las indemnizaciones que pagaron, que fueron monstruosas, ¿Pero irreales. usted qué quiere decir, doctor? ¿Que usted cree que toda la política de derechos humanos ¿Qué le parece? que nosotros apoyamos públicamente y yo fui y sigo apoyando toda esa Yo también. política Yo también soy la apoyo de hicieron los para hacer negocios? Lógicamente, y si no se lo cuento. A ver, cuéntemelo. El caso de Sueños Compartidos, el caso de la Universidad de Madre Plaza Mayo, el caso de las indemnizaciones de los pseudo desaparecidos. Pero yo no puedo ¿Y ni quiere que siga imaginarme, diciéndole más? mire, discúlpeme, sabe que es kafkiano todo, pero yo no me puedo ni imaginar que una mente sea tan perversa, no lo puedo imaginar, perdón doctor, que alguien pueda determinar, llevar adelante una política de meter presos a todos aquellos que cometieron actos de lesa humanidad para ganar guita con eso y para generar juicios y para generar indemnizaciones, no lo puedo pensar ni Bueno, siquiera. si usted no lo puede se lo pensar, tomo, doctor, por supuesto, es Pero su palabra. tómelo y ahí están las pruebas. Y más aún, si usted no lo cree, No. sería lo mismo que decir que no creemos esto que pasó con López, con los bolsos de López. No, por supuesto. Porque están ¿Usted casqueando una sufrió, cosa como otra. ¿Usted sufrió un atentado? ¿Cómo? ¿Sufrió un atentado? Sí. Me tirotearon en la Panamericana. Tengo todo el expediente judicial, con las pericias, de qué distancia me tiraron, cómo me tiraron. Ya era gobierno de... Y después pedí asilo político en Uruguay y me negó el asilo político el presidente Valle, diciendo que no le podía hacer eso a Kirchner, porque Kirchner era lo mismo que decir que no era un gobierno democrático. Recién ascendía Kirchner al poder y, bueno, así le pagó Kirchner, después cerrándole la frontera. Son muchos Pero datos yo muy quería fuertes tirados. Una Si me sola permitís cosa. nada más. Una sola cosa, por favor. ¿Quién encabezaba el juicio político? Yo me- Nos fuimos muy lejos. Sí, nos fuimos No, a Adolfo, ver, sí, señor. sí, No, Con nos todo fuimos, respeto, sí. Adolfo. Con Su todo pregunta, respeto, su con todo pregunta. respeto. Nos pide el conductor del programa que volvamos No, a la no, sí, actualidad. porque es para una otro, sola pregunta. pero- ¿Quién encabezaba el juicio político? Lo encabezaba el doctor Falla, así que no me diga que era el juicio político contra la corte menemista. Y después lo sacan a Falla. Turco, por Para, favor. no, sintetizar un poco esto, porque tiramos muchas cosas al aire, viste, que son
muy fuertes. Muy fuertes. Había Sí, una sí. decisión política. Pero ya. hay que celebrar esto también, Había que lo una cuenten. decisión política de Néstor Kirchner, que en realidad Néstor Kirchner, en su construcción inicial de poder, necesitaba maltratar a las corporaciones culposas que estaban desacreditadas. ¿Quién iba a salir en aquel momento a defender la Corte? ¿Quién iba a salir en aquel momento a defender a los militares? Nadie. Él tenía muy claro una política que para él fue un acierto y fue absolutamente redituable. Y en aquel momento me parece que no tenían nada que hacer y ahí estaba el tema directamente jugado. Muy bien Lo sintetizado. otro, el resto, para decirlo como analista lo más objetivo posible, es la interpretación política que hace el doctor Vázquez, que es que hacen eso para que es una idea bastante extendida. Usar los derechos Que humanos tiene para que ver- recaudar que dinero. Tiene que ver el roban pero hacen, se pasa al roban pero juzgan. Exactamente. Roban pero juzgan y encarcelan. Entonces, es una vieja concepción que dice, si vos querés gobernar y recaudar tranquilo, tenés que tener tranquila a la izquierda, Claro. porque la que te voltea es la izquierda. Pero esta es una interpretación opinable y discutible. Yo creo que en ese momento la Corte, que yo por ejemplo me acuerdo haber presenciado la humillación del doctor Moliné O'Connor, que estaba él solo con su familia rezando a una virgen que había ahí en la cuestión. Perdón, y fue- la humillación del doctor Fait durante el gobierno Por kirchnerista supuesto, en el eso fue. último tiempo. Ale, yo creo acá lo que puede sintetizar esta idea es que con el 2001 hubo una crisis de legitimidad que contaminó al conjunto del tejido institucional. El que se incluyendo la vayan Corte. todos. El que se vayan todos. Acordémonos de diputados y senadores que eran corridos a patadas en la inseminación en el Congreso. Y obviamente en ese vacío de legitimidad Kirchner construyó un liderazgo muy personalista que necesitaba estas medidas fuertes, contundentes, como para generar la idea de una nueva Argentina. Y la Corte, con los problemas que tenía reputacionales, yo creo, fue víctima de eso, como otras instituciones también. De hecho, hubo reformas positivas en este contexto y hay que marcarlo. Por ejemplo, el procedimiento de designación del juez de la Corte nuevo me parece interesante. Uno puede hoy someter a los potenciales miembros de la Corte a audiencias públicas donde las ONG presentan objeciones. Por eso desde ayer tenemos 2 nuevos miembros de la Exactamente, Corte. o sea, Con hubo- ese sistema. Con digamos, ese sistema. lo bueno de lo malo, en algún sentido, fue que la verdad que mejoraron esos procedimientos. Creo que mirándolo en perspectiva, esto es para aprender. Porque Argentina a veces necesita una gran crisis para mejorar un poquitito. Y lo importante es que mejoremos sin una gran crisis. Sí, Sergio, te lo tomo. Ahora, tengo a Omar Lavir, uno de los mejores periodistas que tiene Argentina y uno de los tipos más informados. Eduardo Feynman, igual. Tenemos al doctor Vázquez, que fue ministro de Corte. Una bestia del periodismo y del novelista como Asís. Vos ni hablar. Ahora, resulta que acá Zubik, que es diputada, son ellos, ella, Margarita Stolbizer, Carrió, son ellas, Ocaña. Ocaña, las que tienen que mover el avispero en Argentina para que todos sepamos quiénes son. Porque Casi yo en la soledad, tengo a ¿eh? ella, debería ser un juez federal el que tendría que haber movido todo esto o sacado a la luz. Y sin embargo yo la tengo a Mariana acá. A ver, Mariana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que ser ustedes? Yo entiendo, vos me representás a mí, vos sos diputada, me representás directamente a mí. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes? O sea, vos contame tú, ¿cuánto sabés de esto y cuánto presentás en la justicia todo el tiempo? ¿Qué te pasa cuando vas a la justicia y presentás? ¿Vos sabías todo esto que está pasando? ¿Te imaginaste? No, que iba a haber una noche un muchacho tirando fajo de guita para el lado de un convento. ¿Pero imaginaste que tenían tanta guardada? Sí. No es que me lo imaginé, no es una cuestión de creencia o de fe, ¿no? Y es lo que siempre dijimos, relatamos hechos. ¿Cuánto hacía que sabías que se afanaban Pero hablando del así, tema, industrialmente la guita? Desde 94. Santa Cruceña. Soy santacruceña, Alejandro. Mirá, Nada mejor que para así contarlo. me crié en Río Claro, Gallegos, claro. Santa Cruz. Ahora, el tema de la justicia, tan desprestigiada y vapuleada, con absoluta y total razón, ¿no? La corte menemista, la corte kirchnerista, todas. Comodoro Pi, no todos, hay que aprender a no generalizar, ¿no? Las teorías generales son peligrosas.
porque en eso se va es el hilo tan delgado para el que se vayan todos, Tal el cual. desprestigio a las instituciones. Ahora, la realidad es que si hubiese habido justicia, yo no estoy acá sentada. Y también hay un tema importante remarcar, y esto no es autobombo. Yo soy diputada del Parla Sur hace muy pocos meses. Jamás fui funcionaria, nunca fui candidata, jamás tuve fueros ni privilegio, y todo lo que hicimos en Santa Cruz fue desde el llano, desde mi rol de ciudadana. Me acompañaron un montón de personas desde ese lugar, ¿no? Y el tema era el siguiente, era el abuso de poder, el maltrato, el desprestigio, la violación constante y sistemática. Vos que los conocés a todos, Mariana, las yo me instituciones. permito preguntártelo como si estuviésemos tomando un café en un bar, ¿no? Vos que los conocés yo quiero un café, desde quiero un cortadito. Te vamos a pedir un cortado altano. Escúchame, ¿vos pensás que Cristina y De Vito podían desconocer lo que hacía López? ¿A vos te parece hacerme esa pregunta? Sí, me parece porque de una pregunta sonsa pueden salir respuestas interesantes. ¿Vos creés que podía desconocerlo? A la familia de Mariana le quemaron 2 supermercados. Mírale. Néstor Kirchner empezó esto en 1987 en la Intendencia de Río Gallegos. Y lo armó perfectamente, motivo por el cual llegó a la presidencia de la Nación. ¿Sabes cuál fue la primera medida que tomó como gobernador de la provincia de Santa Cruz? Primero el tema era el siguiente, ¿no? Él decía, bueno, la hegemonía del poder. Él necesitaba detentar el poder total y absoluto. ¿Cómo hacía eso? En una provincia próspera, donde estaban los pioneros, estaba la ganadería, estaban los estancieros, había diversificación económica, habían 12.000 empleados públicos. Cuando Néstor Kirchner se fue, 75.000 empleados públicos, hoy casi 90.000 empleados públicos. Destruyó la matriz económica. Lo que hizo fue aniquilar al sector privado, es decir, lo que él sabía que tenía que hacer en esta cuestiones, yo vengo del peronismo. Estas banderas de la distribución de la riqueza, la independencia económica, la soberanía política, destruyó todo eso. Usaba esas banderas. Ellos fueron profanadores de causas nobles. Por eso el tema de los derechos humanos, y te digo algo más. Ellos se enriquecieron con la 1050. Siendo abogados, jamás presentaron un amparo para defender a nadie. Y no solo eso, sino que ellos botonearon a mucha gente. O sea, Zubik El batallón avala la teoría 601. vasca. Pero Mariana, perdón. Fue Avala así la y es la teoría realidad, Vázquez. Alejandro, es la realidad. Pero Y ya esto, tirarles que botoneaban a gente exactamente, es dramático pero para lo esta hicieron. gente. Ellos siendo abogados jamás defendieron a nadie. Yo también Todo le digo- lo contrario, sino que además, discúlpeme, se confirmo. enriquecieron con la 1050. Con la Terrible. 1050 ellos adquirieron más de 30 Ellos propiedades. se quedaban Entonces, con las casas. se quedaban Pero con Mariana, las casas de la Mariana, gente mírame, más desprotegida. Mírame, Mariana, escúchame. ¿Sabés por el lado que los estás corriendo? Es Por izquierda. terrible, Te los digo estás más. corriendo por izquierda. Hay una mujer por izquierda. que se llama Milagros Pierini, Santa Cruz, y ella, bueno, los actos, conmemorando el Día de la Memoria, pregúntale si alguna vez fue Néstor Kirchner. Por supuesto. Néstor Kirchner le encantaba, vos sabés que Río Gallegos, comandante Luis Piedrabuena, han sido bases militares. Lo que fue la guerra de Malvinas, la guerra de litigio con Chile, y base de operaciones militares en Río Gallegos. Le encantaba estar con los militares, porque los militares eran el poder. Se abrazaba a ellos. La Opinión Austral, el diario La Opinión Austral, que entre otras cosas ha destruido la historia de la provincia de Santa Cruz porque borró los archivos. Y en esos archivos estaba Néstor Kirchner abrazado a los militares. Eso hizo La Opinión Austral. Además de no haberle dado visibilidad a muchísima gente y no haber mostrado y contado la realidad, destruyó la historia. Esos archivos los destruyó O sea que la a vos, gente a de vos La no te Opinión Austral. Haz entrar por favor el cafetano. ¿Puedo complementar sí, dale. con dos Sí, dale. observaciones? En realidad, como vos sabés, Mariana, yo ya conocía en los 90 la peripecia del Kirchner gobernador. Si la conocía yo, ¿cómo no la iba a conocer Eduardo Duhalde? Nuestro amigo Luis Barrio Nuevo, ¿qué es lo que le dice a Duhalde? Perdón por la palabra, yo nunca hablo así. Dice, te va a cagar. Eso se lo dice Barrio Nuevo. ¿Qué es lo que escribí yo? Y está en mi primer libro. Por lo general, es factible que alguien desde el poder llegue al delito. En el caso de Kirchner se demostraba que desde el delito en la Argentina perfectamente se podía llegar al poder. Exacto. Está escrito. Pero además Y hay la otra la observación perversión, sí. tiene que ver con Mariana. Yo quisiera que esto termine pronto, nada más, porque Mariana tomó esto como un monotema que anula
los conocimientos y la capacidad que tiene ella para plantear otras cuestiones Turco, no está de la mal, sociedad. no está mal que sea su monotema no digo que esté hasta mal, que la reina vaya presa. No digo que esté mal. No está mal. No digo que esté No mal. está mal. Pero estamos hablando de una dama que está muy preparada, Por eso. que de lo único que tiene que hablar Dejemos es a la de dama, causas, cárceles y de todos los latrocinios que pasaron desde Santa Cruz. Dejemos a la dama que está haciéndole un bien a la nación. Pero que conste, esta dama y las otras damas le están haciendo bien a la nación. pero que conste Dejalas que esta hay dama otros está mucho más 250. preparada para hablar de otras cuestiones Eso no también. cabe ninguna duda. Ahora, yo quiero aportar lo siguiente, porque hubo una encuesta de Jacobe sobre el caso López, justamente. ¿Cree usted que José López es el testaferro de alguna figura del kirchnerismo? Sí, el 68%. Señores, la gente, en la gran mayoría, casi un 70%, está convencida que López responde a Cretina. Sí, Perdón, a Cristina. Pero lo que pasa, pero- muchachos, a ver, es que hay un punto en donde, cuando a mí me preguntan en una nota y me dicen, ¿qué te gustó del gobierno pasado? Decir, bueno, lo que yo podría decir que me apoyé y que me pareció muy bien y que en algún momento estuve, es todo lo que hicieron por poner bajo la lupa las atrocidades Era su obligación, Ale. de los juicios de Es la obligación Bueno, como presidente pero- de la pero- República, pero el bien ya común. sé, Eduardito, pero Así que viene es el bien- viene el doctor Vázquez es y su me obligación. cuenta, y me cuenta No eso, nos regaló que él en su nada. cabeza, No robó. Escúchame, él nos está contando. A mí, yo todavía estoy regulando con lo que me acaba de contar, que todo lo que hicieron fue porque era el paso previo a empezar a hacer guita con los derechos humanos. Te lo dijo Zubik Y me también. lo acaba de decir Mariana, o sea, Claro. yo estoy regulando todavía, Sí, muchachos, sí, estoy claro. recalculando, ¿eh? Estoy acá como, viste, que el GPS pierde la señal, que está en La Levantaron Pampa, las así, ¿dónde banderas- estoy? En Castex. ¿Para dónde Levantaron voy? la bandera de los derechos humanos para saquear la Eso- República. Una me permite interpretación de una este sola acotación, complejísimo una sola personaje que acotación. fue Néstor Kirchner. Sí. Reafirmo todo lo que dijo la diputada. Y lo reafirmo con conocimiento de causa. La Corte está dividida, en la época mía, en 9 zonas para que cada ministro visite una zona y la superintendencia de todo modo se llevaba en conjunto de la Corte en pleno. Porque la Corte era de 9 en ¿no es ese cierto? momento. Y yo tenía la zona de Comodoro Rivadavia, que abarca desde ahí hasta la Antártida, incluso la Cámara base. Federal como Rivadavia. ¿No es cierto? Aparte, nosotros en esa época habíamos sacado, porque lo mismo que hizo la Nación, lo hizo primero en la provincia, Exacto. tal como dijo la diputada. Y de esto yo doy fe porque lo he vivido como ministro de zona. E incluso nosotros habíamos ordenado la reposición del fiscal Soria, Sosa. Eduardo Sosa. Y Kirchner jamás cumplió esa orden. La orden de la Corte. ¿No es cierto? Para lo cual incluso el presidente que había puesto Kirchner también en la Corte, que era Zanini era el presidente de la Corte en la provincia de Santa Cruz, se llama Tribunal Superior. Exacto. ¿No es cierto? Lo puso Amplió después el de una número. reforma que De la hizo Constitución. especialmente como hizo con la Nación. Exacto. Amplió el O número. sea, y nunca cumplió la orden que nosotros hemos dado, que después la Corte Nueva la reiteró en 2 o 3 oportunidades. Y yo estaba hablando, negociando con Zanini, a ver cómo hacíamos para reponerla, porque con la modificación de la Constitución incluso habían suprimido el cargo para que no poderlo, de hecho, poner otra vez en su cargo. Se había alzado contra la Corte Suprema de la Nación, Kirchner gobernador, y la Corte nosotros ya estábamos por pedirle al Poder Ejecutivo que interviniera al Poder Judicial de Santa Cruz por esta razón, por esta desobediencia que había hecho Kirchner. Bien, como crítico del kirchnerismo de la primera hora, te puedo decir que también hay que admitir la Discúlpame capacidad extraordinaria de construcción de poder que tuvo Néstor Kirchner, que hizo que en el 2005 toda la sociedad estuviera a sus pies. Y toda la justicia, porque después Y de que la Corte todos siguió los con que el ahora, poder. incluso grandes editores de medios de comunicación que iban a comer churrasquitos hervidos horribles todas las semanas a Olivos, en momentos en que todo el latrocinio ya era evidente y que con conocimiento de causa, lo puedo decir porque está en mis ahora, libros, y toda la sociedad entregada aquí. Ahora, una pregunta. ¿Tenés los tweets de Vido, Eduardo? Sí. Ayúdame, porque nosotros somos, no ustedes, pero yo soy medio nuevo en todo este mundo. Entonces, a veces pisás huevos descalzos.
¿viste? Y no te das cuenta, ¿viste? Entrás de noche al gallinero y pisás huevo descalzo. Entonces a veces decís, bueno, contame. Y no... Acá, muchachos, vos dijiste y hablaste del empresariado argentino. O sea, si empiezan a tirar la piola, el piolín de López, viene agarrado López. Atrás, no sé, viene Devido. Atrás de Devido está. Y atrás vienen todos los empresarios argentinos. Hay todos. No todos los empresarios, de ninguna manera. La Cámara, los empresarios de la obra pública y la construcción. Eso es distinto. Todos. Lo dijo, Todos. lo dijo No hay quien Chediak. Hoy lo dijo desconociera, Chediak. no hay quien desconociera. Todos. la Estaba regla del cartelizada juego. la obra pública y Chediak vos hiciste... dijo que había que pasar por Devido y López. Le contestó. Estaban todos adentro, claro. los empresarios. Escuchá lo que contestó Devido, porque lo que dice la Viri me encanta. Claro. A ver, escuchá lo que dice. Devido entonces le contesta al señor Chediak. Dice, cuando las denuncias se hacen en los programas periodísticos y no en la justicia o en sede administrativa como corresponde, son extemporáneas e improcedentes, además de simples operaciones mediáticas. Ahí está, me lo tenés. Cuando las denuncias se hacen en los programas periodísticos y no en la justicia o en sede administrativa como corresponde, léemelos vos, Eduardo. Son extemporáneas e improcedentes, además de simples operaciones mediáticas. Desmiento taxativamente que Chediak me hubiera transmitido en forma personal a mí o a la Presidente cualquier inquietud relacionada con privilegios en favor de alguna empresa. A pesar de su supuesta denuncia, Chediak no tuvo reparo en participar de la licitación para las represas Kirchner, Estuvo en la Zepernik, UTE. En la UTE. en una UTE que integraba Baez, Calcaterra, Sinohidro y Sinohidro Esuco, es el Estado chino, claro. por casi 5.000 millones de dólares. Una pregunta, Devido cuando... termíname, Dorito. Le recuerdo que en el ranking de las empresas está en el puesto 14 con 5.049 millones. Significa que le fue muy bien en los 12 años que pasaron y que el 10 de diciembre no había ningún reclamo en sede administrativa. Ahora, nunca lo nombra López, ¿eh? La verdad que nunca lo nombra López. Claro, no lo nombra López. Ahora le tira a Calcaterra. Y Calcaterra es como una carta matadora. O sea, tira a Calcaterra, ¿por qué Sí, lo tira a Calcaterra? Le tira a Calcaterra porque es el primo de Macri, pero porque además estaban las empresas. Todas las empresas que hicieron obra pública se prestaron a este negocio. Todas. Vos nombraste Roca, Calcaterra, Socma, Rogio, todos. Cristóbal López con sus... López Báez, todos los que entraron en esta lista Obra de pública. enormes beneficiados en los 12 años de la obra pública, estaban adentro del juego. Y el juego se jugaba así. Empiezan, digamos, las reglas son estas. Y hay que comprenderlos. No, Tipos que tenían 3.000 obreros. Está bien, Turco, Tengo que pero- hacer negocio. Digo, No, pero perdón. Se puede comprender y se puede quedar No, afuera pero perdón. también, ¿eh? Desde la, Digo, desde la oficina, honestidad desde la oficina es de quedar López, afuera, ¿eh? Desde la oficina de López, por pedido de Néstor Kirchner, apretaban a los empresarios. No, a ver, ¿Querés entrar? a ver, vas a tener que hacer esto. Sí, y además digo, después jugaban... ¿hubo alguien que dijo que no o todos dijeron Todos que dijeron sí? que sí. Bueno, Todos alguno dijeron habrá que sí. dicho que no, alguno tenía dignidad, Todos dijeron alguno que no sí. la ponía adelantada como se la pedían, alguno tuvo que cerrar la empresa. Si se quedaron todos Ahora- adentro, son todos cómplices. Totalmente. Y son todos colaboradores Totalmente. de los 9 palos que tenía en los bolsos. Esa es la el total Déjenme compañero hacerle al temor de la una actualidad. pregunta. Tengo este libro de Adolfo Vázquez y ahora voy a mostrarles el de Omar Laveri. ¿Dónde lo muestro? Acá, a la 1, acá está. Asalto a la justicia, la intervención de la política en la Corte Suprema, crónica de una destitución. Es el libro que ha escrito Adolfo Vázquez, de su editorial sudamericana. Ahora lo voy a volver a vender, lo voy a volver a mostrar y voy a mostrarle a Omar Laveri. Ahora, yo tengo una pregunta más para el doctor Vázquez. Primero le agradezco que usted hable, doctor, porque si no, el que calla otorga. Usted acaba de contar dos cosas que son fuertes. Y ahora le pregunto algo más. Total, usted ya se fue. Cuénteme de Comodoro Pi. ¿Sabe qué sentimos de Comodoro Pi? Que Comodoro Pi actúa cuando ya no está el poder en el poder. Que van todo el tiempo acomodando la pelota según el tiempo. Cuéntele a la audiencia, a la gente del otro lado, un tucumano, un santafesino, uno de Cañada Rosquín, un gringo que laburó todo el día en el campo, ¿cómo es Comodoro Pi? Pero no es Cuéntemelo solamente fácil. Comodoro Pi. A El ver, problema ¿cómo de es? todo, por ejemplo, estamos hablando, yo le explicaba a usted que uno de los motivos era, ¿no es cierto?, el tema de los derechos humanos, principalmente de los 2.000 presos políticos, que yo digo que son presos políticos, y que son los militares que tenemos en este momento, y hay alrededor de 340. Ahí nos metemos en un 350 territorio muy muertos. complicado porque le tengo que volar a la yugular y decir que no estoy de acuerdo, pero Bueno, no usted importa, es el... pero hágalo, bueno. porque para eso estamos. Bueno, me parece que no es así. Lo único que le quería agregar de lo anterior, y después sigo con esto, es que se olvidaron de hablar, ¿no es cierto?, de los fondos de Santa Cruz.
que era un pedazo muy grande. O sea, que este gobierno no es que empieza con la corrupción acá. Ha habido gobiernos, como dijo muy bien aquí mi amigo hace un rato, que llegan al gobierno y desde el gobierno roban. Pero estos robaron antes de llegar, porque ya venían con los 500 y tantos de las regalías petroleras que después se habían hecho. Pero vuelvo otra vez a lo suyo. Cuénteme de Comodoro Pi. No quería que se olvidaran de los fondos de Santa Cruz. Cuénteme de Comodoro Pi. Cuénteme de Comodoro Pi. ¿Sabe lo que siente mucha? mucha gente? Que en Comodoro Pi, si tenés guita, no vas preso. Yo eso no se lo puedo decir. Yo le puedo decir lo que se ha hecho institucionalmente con la justicia. Los jueces nuevos que ha nombrado el kirchnerismo, que son todos a los que usted se está refiriendo, que tienen la mayoría de estas causas, no les puedo hablar ni mal ni bien. Yo pienso que debo presuponer que son buenos, porque si no, no podrían ser jueces, pero lo debo presuponer. De los jueces viejos le puedo decir que en el caso de Bonadío también ha tenido atentados, ha tenido amenazas como las sufrí yo en aquel momento. Y quiero recordarle... ¿Sabe por qué le digo de La Plata? Le digo de La Plata porque te permite contratar a un abogado que tiene contactos en Comodoro Pi. Estoy hablando de eso. O sea, que vos si tenés un abogado con contactos en Comodoro Pi, es muy difícil que te encanen. Yo quería decirle esto. Después de la Corte siguieron por la Cámara de Casación. Después de la Cámara de Casación siguieron por las cámaras federales de todo el país y después siguieron por los jueces de primera instancia. Y esta fue la estructura kirchnerista. Después por el Ministerio Público. No, después por el Ministerio Público, con principalmente esta última reforma, ¿no es cierto?, al frente de la cual está Gil Carbó, que ahora se creó hasta un partido, o se dividió la justicia en dos estamentos, la justicia legítima, que se llaman entre ellos, y la justicia. Esto por un lado, porque, por ejemplo, usted fíjese que habían llegado, como le recordaba esta tarde acá a mi amigo el doctor Feynman, ¿no es cierto?, habían llegado a poner lo que llaman democratización de la justicia. Quería que los jueces fueran electos a través de los partidos políticos y en elecciones populares. Que en eso sí estuvo muy bien esta Corte, en declararle la ¿Y inconstitucionalidad. por qué no debería ser así? ¿Por qué yo no puedo elegir un juez? Usted lo puede elegir, pero ¿por qué la elección popular? Porque nuestro sistema constitucional tiene tres poderes que están perfectamente definidos y un poder que es el que tiene que juzgarlo y el que tiene que nombrarlo, que es el poder. Usted lo nombra. Ahora, usted no yo nombra. Por ahí yo me comí el verso kirchnerista o no. A mí me gustó que me diera la posibilidad de elegir un juez. La justicia tiene un rol y es el de compensar las mayorías. Tiene un rol contramayoritario. Esto es muy importante en la doctrina constitucional. Porque vos tenés la elección del presidente, de los congresistas, y alguien tiene que compensar cualquier vuelco que pueda tener la opinión pública en una coyuntura. Para eso está la justicia. Por eso los jueces tienen un nombramiento de por vida, por eso la Constitución le da a los senadores un término de 6 años, con renovaciones parciales, porque vos no querés que en un momento de calentura la gente vote muy sesgadamente. Por eso está bien el mecanismo de nombramiento y está bien que la justicia sea un poder autónomo y sobre todo imparcial, que refleje la diversidad de ideas que tiene la sociedad. Mariana, a todo esto, políticamente, ¿qué lectura haces vos de lo que pasó? Te cuento, lees los diarios como lo leemos todos. Algunos dicen que es la terminación del kirchnerismo, que esto es el último clavo al ataúd del kirchnerismo, que los enterró. ¿Qué lectura haces vos, Mariana, políticamente? Te saco ahora un poco del monotema. Políticamente, ¿qué lees? Que no hay que hablar más del kirchnerismo, que en realidad hoy tenemos una extraordinaria oportunidad de refundar este país, ¿no? Y que es responsabilidad de todos nosotros. Si quedábamos embarrados en esto constantemente, como decía Jorge, vamos a caer en este ciclo, es una cuestión cíclica en Argentina, y creo que hasta nostálgica o patológica, ¿no?, de seguir. Hoy está todo en manos de la justicia y es quien debe definir y determinar y juzgar a los responsables políticos del desfalco y la estafa más grande de la historia argentina. ¿Me permitís decir Ahora, algo? yo lo que creo es lo siguiente. Esto sucedió frente a la nariz de todos nosotros, durante 12 años. No es que fue una cosa aislada, fue una sistemática, cleptocracia, como dijo Berenstein, constante y sistemática durante 24 años desde la provincia de Santa Cruz y 12 años a nivel nacional. Entonces, el tema es una profunda reflexión de la clase política, del Poder Judicial, de los ciudadanos, nuestra, claro, todos en su conjunto, y empezar, ¿no?, a
plantearnos determinadas cosas. Esto no nos tiene que volver a pasar, nunca más, porque la realidad es que acá estamos analizando la clase política y lo que tenemos que hacer es analizar la gravedad, el perjuicio enorme que esto le cometió y le sucedió y perjudicó a los argentinos. Hablamos de 20% de pobres en la Argentina. Entonces, ¿sabés qué? Ese dinero que contaban en la Rosadita, esos 9 millones que revolvió López en un monasterio, significan los trabajos que hoy faltan, el pan que hoy falta, la comida que hoy falta. Entonces, empezar a diagramar y planificar entre todos juntos un país en serio. Te lo tomo, Mariana, suscribo. Le pido yo a los diputados, a Mariana y a todos los diputados, que por favor, porque tienen demorado desde abril, el tema de disponer la extinción de dominio de bienes que la justicia incauta. Recuperar lo robado de Elisa Carrió. Hemos visto más de 9 millones de dólares, porque entre euros, yenes y qué sé yo, más de 9 millones de dólares, que ahora están en manos de la justicia. Ese dinero tiene que volver rápidamente al pueblo, para ambulancias, para escuelas, para lo que sea, pero rápido. Y eso creo que es una deuda de ustedes los diputados. Efectivamente. Yo tengo, me permitís lo último cortito que te doy, esto es. Por favor, yo no presidente. logro entender todavía cómo ustedes en esta mesa, Mariana es invitada, ¿no? Omar es invitado, es un periodista, algún día me gustaría laburar con Omar también, el doctor es invitado, pero cómo nosotros 4 no hacemos fuerza, el truco ya dio su veredicto, pero ¿cómo no hacemos fuerza para que manden al recinto la ley del arrepentido de corrupción? Esa es otra pero, ley. Muchachos, Esa escúcheme, es perdemos horas hablando, pero ¿cómo no? Mira la cámara, a la 2. Mira la cámara a la y pedíselo a los diputados. Le pido a todos los diputados de la República Argentina, sean del Frente para la Victoria, sean de Cambiemos, sean del Partido Comunista, sean maoístas, sean del Dalai Lama o sean de Massa, que saquen rápidamente o que discutan una ley de arrepentidos para casos de corrupción político o casos de corrupción en Argentina. Para Báez y es López, por ejemplo. necesaria. Si no lo hacen, vamos a pensar que están más sucios que bragueta de panadero, como decía mi abuela. Pero no es suficiente. ¿No es suficiente? No, hace falta bueno. un paquete de transparencia no hay incluya, nada por que te ejemplo. venga bien, Sergio. la ley de Ya sabemos lobby. que nada es No puede suficiente, volver- pero no hay por algo registro se de lobistas. empieza. No hay En registro. términos políticos. No hay registro de lobistas en Argentina. ¿No hay registro? De lobistas. ¿Querés que haya registro de lobistas? Pero por supuesto. Está lleno de lobistas Bueno, argentinos. pero no hay registro, no hay la ley de como en lobby, Estados está Unidos, regulado. como en ¿Tendría que Estados estar el regulado? Pero por supuesto, el lobby es una actividad fundamental, pero tiene que estar regulada. Como en Sistema de Estados compras Unidos. públicas. ¿Quién También resulta, controladas. la gran pregunta, ¿quién resulta oxigenado y sale saludablemente de este mamarracho? ¿Quién? El tercer gobierno radical. Más o menos. No, el tercer Mariana te el mira. tercer gobierno Más o radical sale verdaderamente airoso y se vio hoy, ayer con la designación inmediata, pasaba por un tubo cualquier abogado Rosencrantz que y Rosati, presentara. pasara. Si lo mandábamos a Eduardo Feynman con todo su merecimiento, Entraba, dejaba esta mesa, Iba a la se iba a la corte. Iba a la corte. Porque en realidad el efecto desastrosamente comparativo que legitima tanto al tercer gobierno radical, este mamarracho lo pone otra vez en el centro de la escena, porque justamente lo sorprende en un momento malo para el gobierno. Y esta fue por la- los repliegues, Esta fue la mejor semana del gobierno. La mejor semana de los 6 meses. yo quería una jueza de por corte. la derrota, lo que fue. ¿Quién se acuerda hoy de la elección de Río Cuarto? Hoy ya Absolutamente nadie. ¿Entendés? El verdadero favorecido y el que sale más fuerte de esta historia es, y lo felicito, al tercer Coincido con gobierno vos, Turco, radical. porque esta fue la mejor semana de Mauricio Viste que Macri estamos de acuerdo alguna en los vez. últimos Tengo 6 amigas meses. que me dicen Mirá, que te digo no. por qué. Te digo por qué me parece que es la mejor semana en los últimos 6 meses. Consigue la del blanqueo y los jubilados. Media sanción, falta la otra. Metió los 2 ministros de la Corte, los que él quería desde el principio. Y te podía poner a vos, como digo yo. Lo que vos Perfecto. quieras. Y A vos Mariano sí- Boringi, que es un gran juez. Un gran juez. López A Mauro D'Alessandro. apareció López revoleando guita por arriba del monasterio. Imagínate, la mejor semana para Mauricio Macri, sin duda. Yo, ¿sabés quién me hubiera gustado? Pero se me enojó el otro día. A mí me gustaría algún día tener a Elisa Carrió en la Corte Suprema. Para mí es absolutamente necesaria para el país Elisa Carrió. No podría fallar en ningún caso, ya opinó sobre todo.
Sí. Claro. Por ejemplo, no podría ser jueza de la Prejuzgó. Corte. Ya prejuzgó todo. Prejuzgó. No importa, como el No, Cid está bien, pero campeador. digo, no podría, ponela no podría. como el Cid campeador, que la vean ahí. No podría. Pero Sí, me parece que tiene necesario. una La imposibilidad. recusarían No en creo todos que los resulte casos. votada Soy en el carrioso. Ella Senado. Soy habló carriosista. perfectamente sobre ese tema y dijo que de la clase política no podés ir a la Corte Suprema. Y es un Pero tema, Stolbizer, por un mire que tema fue ético. pensada, ¿eh? Y está mal, Stolbizer eso por un también tema fue ético pensada. es Hubiese sido un error. incompatible. Es Hubiese sido un incompatible. error. Ahora, La quiere más ahí. Carrió fue la fiscal de la Nación durante 20 años. ¿Y lo sigue siendo? Exactamente. Y lo sigue siendo. Tengo el libro en mis manos de Omar Lavieri. Fíjense cómo se llama. El recaudador, Con K. con K. La cara de la corrupción en la era kirchnerista. Lo escribe Omar Lavieri. Este libro que salió hace unos años, ahora ya tiene la foto de esta rata en cana. Esa foto es imperdible. Esta foto es impresionante. Es sensacional. Es impresionante. Ahora, Porque se los ¿sabés recomiendo y sabéis que me... Perdón, Eduardo. No, dale. digo, porque esta foto, en definitiva, es lo que muchos argentinos, millones de argentinos, han reclamado durante años. Sí. Ver un corrupto en cana. Pero pará. ¿Viste? Parecía Pero ¿sabés lo que te quiero entre preguntar rejas, al respecto? ¿no? Porque Sí. dice el recaudador, nuestro canciller Berenstein, que es el policía de Chile, cada vez que la toca tiene una fineza A la sazón mi compadre. Es redondo. decía ayer, hablaba de cleptocracia. Esto lo confirma un gobierno de ladrones. Si tu libro se llama El recaudador con K, significa que lo que acaba de contar el doctor también Vázquez, o sea, era todo un sistema para recaudar, para el afano. Yo no generalizo, yo hablo del sistema de recaudación en el transporte, que era la oficina de al lado de la que recaudaba López, digamos, ¿no? En la ventanilla de López la obra pública, en la ventanilla de Jaime La del transporte. El transporte, estaba la de energía, que Claro. no la tengo estudiada, pero también era otra ventanilla. Eran peajes. El señor Ricardo Jaime, yo este libro lo escribí en 2011, cuando el kirchnerismo iba por la reelección. Y ahí se decía, muchachos, miren que están afanando en un sector como el del transporte que es utilizado por los que más lo necesitan. 6 meses después vino la tragedia de Once. Ahí, en el transporte, negocio entre el dueño del ferrocarril Sarmiento y Ricardo Jaime. Cirigliano y Jaime. 51 muertos. La corrupción seguida de muerte. Y una cosa más. Dale. Este libro, yo digo, lo tienen que leer los funcionarios de hoy. Hoy, la gente que maneja la obra pública y maneja el transporte, Dietrich, Macri, tendrían que leerlo El para recaudador. no terminar así como Jaime. Y vuelvo a vender este libro porque Vázquez dijo algunas cosas fuertes. Este libro también está para que lo puedan leer. Asalto a la justicia, la intervención de la política en la Corte Suprema, crónica de una destitución. Señores, nos quedan unos minutos. Imputaron a Leandro Báez. En realidad ya estaba imputado Leandro Báez. Ya estaba imputado Leandro Báez. Y yo tengo algunas cosas para contar al respecto y mi compañero Jorge Asís también. En un minuto, quédense porque viene movido. Yo tengo que Báez amplía declaración. Leandro Báez se presenta ante Cámara la semana que viene. Y va a ampliar declaración. Y tendrás también más información. Cortecito chiquito, tiene que contar algo el turco de Báez y cerramos rápidamente el programa. Quédense del otro lado porque hay algo importante para contarles de último momento. Bueno, el Twitter de Omar Lavieri es @OmarLavieri. Es un extraordinario periodista, está todo el día caminando no solamente como Dropí, sino los rincones que hay que conocer. Así que síganlo también. Ahí está el Twitter de @Omar Lavieri. Van a estar muy informados. Qué linda noche hemos tenido. Me voy a dedicar, ¿querés 20 segundos para que el turco 10. cierre? Si vos crees que él es bueno, hay que traer al hijo. Tremendo. Gaspar, que es mi ahijado, ¿Sí? que es mucho mejor que el papá. Bien. Turco, Lázaro Báez está en una rotonda. en una rotonda. En una rotonda. Se le abren fundamentalmente dos caminos. Él está en el medio y un poco confundido en el día porque está para agarrar para un lado y para el otro. Para un lado hay desde algún estudio que le sugieren que haga lo que quiere Eduardo, lo que quiere Majul, lo que quiere Daniel Santoro, Saboya, todos los muchachos, Que se arrepiente. que se arrepienta y hable. Del otro lado, del lado de los abogados oficiales de él, que son los doctores Rubinovich y Saldari, le dicen exactamente lo contrario, que en este momento lo que menos tiene sentido es que hable. Y si son los abogados de Cristina. Permitime. Espera un poco. Dale, turco, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que le dicen? En el expediente no hay nada
en el fondo. Si habla ahora, es peor. Y él está en el medio. Sí sé y trasciende, según mis fuentes, que si se decide por hablar, por ese lado de la rotonda, por supuesto que los dos abogados dejarán de ser sus abogados. Claro, si son de Cristina. ¿Te puedo decir una cosa muy chiquita? no digas ¿Puede ser? eso. ¿Puede ser una cosa chiquita, cortita? Sí. Apareció otro primo del presidente. Se llama Carlos Santiago. Carlos Santiago Kirchner. El de la pinturería. Pincar. Atención porque es un hombre clave de la obra pública. Y es un nombre poco conocido. Santiago, Carlos Santiago Kirchner. ¿Y el ñoqui qué pasa, El primo. Mariana? ¿en serio? me Con decís? el ñoqui, ¿qué pasa? Preguntale mañana por el ñoqui. La AGN ya lo había investigado a Carlos el primo. Señores, uy, mamita, yo tengo un primo que es pobre, es en Santa Fe. ¿no? Gracias, Omar, por venir. Gracias, Mariana. Gracias a vos. doctor. Muchas Muy amable, gracias. doctor Vázquez, Muchas gracias. por haber venido. Gracias, en serio. A todos ustedes nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias, Rocío, querida. No les quiero contar a quién voy a entrevistar mañana, porque les aseguro que nos lo van a robar. Nos lo van a operar y nos lo van a bajar. Así que no lo voy a contar hasta que lo vean al aire. Notón, ¿eh? No lo vi en ningún lado. Hasta mañana.